Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, el tiempo que has dispuesto para que meditemos en la lectura de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir gozándonos, Señor, con lo que nos enseñas el día de hoy. Y te pedimos que hoy tu palabra penetre en los tuétanos, penetre en nuestro corazón, Señor, penetre en nuestros huesos, para que podamos comprender todos aquellos designios que has dejado, para que podamos cumplir tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas tardes, señor, tardes, noches ya. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, y que escrito está: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Cada nuevo nacimiento de un pecador con arrepentimiento genuino es un vástago en el reino de los cielos, y dará testimonio de la bondad y misericordia de Dios aquí y ahora. Por lo tanto, abramos nuestros ojos y oídos para atender y escuchar las instrucciones del Eterno, que serán palabras transformadoras y de exhortación para obedecer ya y vivir lo que escrito está. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Entonces, solo entonces comprenderemos el temor del Señor, su justicia, su fidelidad, su equidad por los mansos, su poder y su paz. Aleluya. Qué bonito versículo citó hoy nuestro hermano Raimundo, este versículo de Josué. Déjenme quitarle el ruido, ahí está. El versículo de Josué, y comprendiendo lo que nos quiere decir un vástago, que precisamente tiene que ver con la lectura del capítulo 5 de Apocalipsis, ¿no? Hace rato nos los hizo notar nuestro hermano Víctor, de que del versículo del día de hoy, Isaías 11:1, dice lo mismo prácticamente, bueno, no lo mismo prácticamente, pero vuelve a mencionar quién es Jesucristo, el vástago de David, el vástago de la raíz de David. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con el libro del profeta Oseas, y es el capítulo 11, y escrito está: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Capítulo 12 del libro de Oseas, escrito está: Efraín reprendido por su falsedad y opresión. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló, y ahí habló con nosotros, mas el Señor es Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad?
Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Hasta aquí llegué de Oseas, perdón, creo que ni los borré los de ayer, sí, no los preparé, esto ya lo habíamos leído, muy cortita la lectura, y estamos viendo, ¿cómo se llama? Que el Señor le sigue recriminando sus pecados a todo el pueblo de Israel, reino del norte y reino del sur, y que aún así, este versículo hermoso que dice que con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, que ahora lo utilizan para decir el llamamiento que hemos tenido de parte de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Y realmente sí, porque si llamó al que era su pueblo entonces con cuerdas de amor, y estamos viendo que por amor entregó a su propio hijo para que todos nosotros fuéramos salvos, entonces sí lo podríamos aplicar en ese sentido de que el Señor nos llama y con cuerdas de amor, el gran amor que siente por cada uno de nosotros. Bueno, ahora sí, vámonos al libro de Apocalipsis. Ando perdido el día de hoy. Pensé que había preparado todo, pero ya me di cuenta que no. Vámonos al libro de Apocalipsis. Vamos a leer 2 capítulos el día de hoy. Iniciamos con el capítulo 3 y escrito está: el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis, escrito está: la adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo:
Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. ¡Wow! Bueno, continuamos con el mensaje a las iglesias. Ahora vemos que le da un mensaje a la iglesia de Sardis, de que le recrimina, de que tiene nombre de que vives pero está muerto. A él dice Dios que no ha hallado sus obras perfectas delante de él, que recuerde lo que ha recibido y oído. Muchas veces nosotros recibimos el mensaje de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero cuando no continuamos perseverando, se nos olvida todo aquello que nos han enseñado, se nos olvida todo aquello que dice la palabra de Dios, a veces ni la leemos, pero sobre todo nos empezamos a desviar poco a poco. El Señor dice: persevera. La perseverancia de los santos es una muestra de nuestra salvación. No es que perseverar signifique que serás salvo al final, no. De hecho, la perseverancia de los santos es una muestra inequívoca de que eres salvo. Por eso el Señor se lo recrimina a la iglesia de Sardis. El mensaje a Filadelfia, creo que es uno de los mensajes, bueno, por lo que podemos leer en la palabra de Dios, prácticamente no le recrimina nada. De hecho, no vemos aquí, lo único que le dice que tiene poca fuerza. ¿Por qué? Porque se ha ido debilitando por los falsos maestros, por los falsos pastores, por la persecución que estaba ocurriendo con ella. Sin embargo, le elogia que guardó su palabra y que no ha negado mi nombre. Eso nosotros lo podemos ver como un mensaje que nos da el Señor cuando la gente se entera de que somos cristianos. Cuántas burlas, cuántas groserías inclusive a veces recibimos, más en este tiempo, cuántas maldiciones nos avientan, retrógradas, idólatras, inclusive nos llaman mensos porque seguimos la palabra de Dios, seguimos al Dios vivo y verdadero. Sin embargo, como bien le dice el Señor, nunca debemos negar su nombre. En los tiempos de la tribulación eso va a estar muy duro, como lo vamos a leer un poquito más adelante, pero siempre nosotros debemos demostrar, no solo de palabras, sino con hechos, que somos hijos de Dios, que no negamos su nombre, que si nos preguntan, generalmente nosotros cuando levantamos una denuncia como abogados en el Ministerio Público, a la hora de la entrevista inicial, tanto al representado como al asesor legal, le preguntan qué religión practica. Y ahí muchas veces he visto que gente no quiere contestar o gente se avergüenza inclusive de contestar esa pregunta. No, soy cristiano, ¿no? Cristiano bíblico, esa es la respuesta que yo doy cuando me preguntan la religión. Cristiano bíblico, eso es lo que debemos de responder. Y aquí hay algo muy interesante, dice que va a entregar de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
aguas con los judaizantes, porque estamos viendo que los judaizantes son muy reprendidos por Pablo en todas sus cartas. Los judaizantes son esas personas que dicen, tienes que leer la Torá, tienes que leer la Misná, tienes que leer no sé qué tantas cosas, ¿no? Y ni siquiera conocen de dónde viene la Torá y la Misná. Si de verdaderamente la conocieran, bueno, hay una prohibición de que estén escritos los dos libros, sin embargo ellos lo tienen escrito, ¿no? ¿Qué más? Los que te dicen el sábado, los que te dicen que tienes que hablar en hebreo, como ni en español sabemos hablar, pero quieren que hablemos en hebreo, ¿no? Realmente ellos son los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque un judío, cuando supongamos que cualquiera de nosotros quiere ser judío y asistes a una sinagoga judía, no te van a recibir como judío. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un prosélito hasta la tercera generación. Solamente hasta la tercera generación prácticamente tus nietos van a ser llamados judíos. Mientras tanto, nosotros, nuestros hijos, serían llamados prosélitos porque no somos judíos de cepa pura, sino que hasta la tercera generación serían judíos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos de los judaizantes, porque estamos recibiendo mentiras, estamos recibiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, que le quieren poner nombre a Dios, que le quieren poner nombre hebreo a Jesús. El nombre de Jesús también estaba en griego, pero ellos dicen y se aferran a que es hebreo. También cuando dicen que nombremos las cosas en hebreo, hay que tener cuidado. Sí, porque son judaizantes, son la sinagoga de Satanás, lo dice la palabra de Dios. Inclusive le mienten a los seres humanos. Hace poco tuve un debate con un judaizante que nunca salió de su argumento de que le explicara qué significaba la palabra aleluya en hebreo. Y aunque se lo expliqué y le empecé a dar razones bíblicas acerca de por qué estaba mal en lo que estaba diciendo, jamás, nunca lo pudimos sacar de que le diéramos la explicación correcta de la palabra aleluya, aleluya en hebreo, porque no sabía nada, no sabía absolutamente nada y lo único que estaba enseñando eran mentiras. Tenemos que tener cuidado con ellos. Y luego viene el mensaje a la última iglesia. Esta iglesia, la peorcita de todas, porque el Señor dice, tú no eres frío ni caliente. ¿Qué es frío? Los no creyentes. ¿Qué es caliente? Los creyentes. Pero da una advertencia a los que son tibios. ¿Quiénes son los tibios? Los cristianos denominacionales, los que solamente dicen ser cristianos, pero no leen la palabra de Dios, no se congregan regularmente, no hacen oración, no tienen comunión con Dios, simplemente son cristianos de nombre porque creen que por haber hecho una oración, ellos ya tienen al Espíritu Santo morando en ellos, y no es así, sino que siguen viviendo una vida como si nunca hubieran recibido nada. Esos son los tibios, y el Señor les dice, te vomitaré de mi boca. Hay que tener cuidado con ese tipo de personas, porque a veces nos arrastran en sus mentiras. Bueno, ahorita vemos lo del capítulo 4. Lo único que antier les decía, que cada una de las iglesias hay tres, los eruditos bíblicos, los estudiosos bíblicos dicen que hay tres maneras de poder tener una interpretación de lo que se le dice a cada iglesia. La primera interpretación es que eran las condiciones generales de cómo estaban las iglesias en la iglesia primitiva, en la iglesia de esos tiempos. La segunda interpretación tiene que ver con la condición de la iglesia, pero en cualquier momento histórico, en cualquier momento de la historia, tenemos que ver, por lo que está pasando la iglesia en ese momento. Pero hay un comentarista bíblico llamado William MacDonald, que es el que da una interpretación que también muchos eruditos bíblicos están de acuerdo con la interpretación que hace y nos los muestra, y que dice así. La tercera interpretación, cuando le habla a la historia, a las 7 iglesias, es como la historia de la iglesia en diferentes épocas. Cada una de las iglesias representa un momento histórico de la iglesia. Por ejemplo, Éfeso, la iglesia del primer siglo, que aunque había recibido
prácticamente las palabras de Jesucristo habían dejado su primer amor, o habían dejado a Jesucristo por seguir costumbres, por seguir tradiciones judías, por caer presas de falsas doctrinas y falsos maestros. Entonces, ese es el mensaje que se tiene para la iglesia de Éfeso, a la iglesia del primer siglo. Luego viene la iglesia de Esmirno, que abarcaría del siglo I al siglo IV, que fue la iglesia perseguida durante el tiempo de los emperadores romanos. Fue la época de más persecución que sufrió la iglesia. Luego, cuando habla del mensaje a la iglesia de Pérgamo, se está refiriendo a los siglos IV y V, que es cuando el cristianismo fue instituido como la religión oficial del Imperio Romano por medio de Constantino. Luego viene el mensaje a la iglesia de Tiatira, que es más o menos del siglo VI hasta el siglo XV después de Cristo, donde vemos que la iglesia católica romana es la que tiene el dominio y el control total de la cristiandad por medio de engaños, por medio de la negación de la lectura de la palabra de Dios, porque ellos, los jerarcas católicos, eran los únicos que se consideraban dignos y con entendimiento para leer la palabra de Dios, y por eso ya tuvo el control total de la palabra de Dios, de la cristiandad, hasta que vino el cismo de la reforma de la iglesia. También en la iglesia oriental lo que predominaba era la iglesia ortodoxa. Ya después viene el mensaje a Sardis, que es del siglo XVI hasta el siglo XVII, y que fue el periodo posterior a la Reforma, cuando fue el cismo de la Iglesia Católica, cuando surgieron hombres, no recuerdo, bueno, no, independientemente de Lutero, de Calvino, de todos aquellos, hay hombres que no son tan conocidos. Hay un pirata español que tiene un apodo que le decían el pequeño porque era muy chaparrito, pero él se convirtió no recuerdo el nombre, él se convirtió al cristianismo, y en vez de traficar esclavos, traficaba Biblias. Él llevaba las Biblias escondidas, ya traducidas al lenguaje que pudiera entender a cada nación a la que iba. De hecho, él fue capturado y puesto preso toda su vida. Tyndall también fue uno de los promotores de la traducción de la iglesia, de la Biblia, de la palabra de Dios. Acá él la tradujo al inglés, y él fue quemado en la hoguera. Es increíble la cantidad de ¿cómo se llama?, de personajes que hubo en estos siglos, aplicándolo a la iglesia de Sardis, que comunicaban el mensaje de la palabra de Dios, aunque por medio de la persecución, por medio de la intimidación, fue una luz que pensaron la jerarquía católica que pronto la iban a extinguir, acabando con todos sus líderes. Luego viene la iglesia de Filadelfia, que es más o menos del siglo XVIII al siglo XIX, y que fue una época de la historia del cristianismo de grandes avivamientos, por así decirlo, y de grandes movimientos misioneros. Fue realmente cuando se empezó a difundir ¿cómo se llama?, la palabra de Dios en todo el mundo. Grandes avivamientos de que surgió la lectura de la palabra de Dios, surgieron iglesias sin miedo que se dedicaban a proclamar el evangelio de Jesucristo. Fue en la época en que empezaron a darle con todos los movimientos misioneros a todo el mundo. Ajá. Y luego viene la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia de los últimos tiempos, porque esta iglesia se va a caracterizar por su apostasía, por su liberalismo y por su ecumenismo. Si lo vemos ahora, estamos en la etapa histórica de la iglesia de la Odisea, porque estamos viendo mucha apostasía, que le están dando la vuelta a Dios, que le están dando la espalda a Dios, que están negando la fe. El liberalismo es de: tú eres Dios, tú puedes hacer lo que quieras, sé feliz, haz lo que quieras porque eso es lo que te trae felicidad. Y el ecumenismo es que vemos muchos, sobre todo se ve en la alabanza, que es el ministerio más atacado por Satanás, porque sabemos que Satanás estaba en la alabanza a Dios. Vemos en la alabanza muchos cantantes que le han dado la espalda a Dios, y cantantes famosos de años que han ido a alabar al Señor en prácticas católicas.
Vemos a grandes pastores que han caído y no se arrepienten de lo que hicieron. Vemos a grandes personajes que se decían defensores de la fe y que le han vuelto la espalda a Dios y han regresado a las antiguas doctrinas de demonios que profesaban. Esa es la iglesia de la Laodicea. El ecumenismo es eso, tratar de reunir a todas las religiones en una sola, que es lo que estamos viendo desgraciadamente en estos tiempos. Por eso ya el Señor no tarda. Cuando quiera venir el Señor, nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que seguir adelante en la perseverancia de los santos. Si el Señor viene mañana, gloria a Dios. Si el Señor dice dentro de 1000 años, gloria a Dios. Lo importante es que nosotros vivamos una vida en la cual lo representemos y lo enorgullezcamos. Y luego en el capítulo 4 dice que Juan, que lo que estaba viendo eran 24 tronos que adoraban a Dios, que estaban adorando a Dios cada vez que había canciones. Ellos se postraban y arrojaban sus coronas delante del Dios vivo y todopoderoso, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿no? Cada vez que había adoración, ellos se postraban y echaban sus coronas delante del trono del Dios todopoderoso. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? No encontré ningún comentarista bíblico que estuviera de acuerdo en quiénes son esos 24 ancianos. Hay comentaristas que dicen que son los 12 patriarcas de Israel y que son los 12 apóstoles del Señor. Lo único que tenemos que ver aquí es que en realidad las 12 tribus pues sí fueron los 12 hijos de Israel, pero recuerden que Rubén perdió el derecho a su primogenitura. Más adelante vamos a leer cómo quizá de la tribu de Dan salga el anticristo. Vamos a ver que los 12 apóstoles en realidad no eran 12, aunque hay una controversia, porque recuerden que cuando Judas se quitó la vida, nombraron a Matías como el nuevo sucesor de Judas. Sin embargo, ese fue un nombramiento humano, porque al que sí se le dio el apostolado fue a Pablo, y fue recibido por Pablo por ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. No sabemos quiénes son los 24 ancianos. Lo importante es que nosotros tengamos la conciencia, tengamos la determinación de estar presente en el Señor, para que veamos quiénes son esos 24 ancianos, para que veamos a nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso en todo su esplendor, para que estemos en la presencia de Jesucristo, pero sobre todo para que gocemos de todos los beneficios de una vida eterna. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos, Señor, porque el día de hoy nos estás mostrando cosas que veremos en el cielo, cosas increíbles, cosas que ojos no vio y oído no oyó. Sabemos, Señor, que tú nos estás preparando morada para estar contigo. Sabemos que llegaremos a alabarte, a bendecirte, a postrarnos delante de tus pies por la gran misericordia que has tenido delante de nosotros y por el gran amor con el que nos cubres cada día. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que estás en nuestras vidas diariamente, porque nos provees de todo lo necesario, Señor, porque nos cuidas del mal, porque nos das la fuerza para resistir la tentación, pero también nos das la sabiduría, el conocimiento y la fuerza para salir de las tribulaciones. Bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.